en la lección 5. Y vamos a hablar del uso de las escrituras y vamos a ver su poder y cómo podemos poner en práctica el uso de las escrituras. Vamos a comenzar como siempre hoy con una historia bíblica. Espero que ustedes tuvieran la oportunidad de ver el video de lección 5 y vamos a también contar esta historia aquí en la clase que viene de Hechos capítulo 8. Pero antes de contar la historia, como siempre vamos a empezar con ese primer paso de captar. Entonces vamos a comenzar por captar. Y empezamos hoy con una pregunta. Y la pregunta es, ¿los misioneros tienen superpoderes? Hemos hablado bastante de Pablo, un misionero. Hoy vamos a ver otro misionero en el libro de Hechos, que es Felipe. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la obra a más personas? ¿Qué dicen? ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios? Considero que tener el conocimiento y la revelación a través del Espíritu Santo para poder llevar las nuevas. Con con ese conocimiento o con esa sabiduría, cumplimos el propósito que Jesucristo dejó ir y predicar por todas las naciones. Así. Un conocimiento para saber cómo compartir. Muy bien. ¿Algo más? Carlos o Waldina. Carlos, ¿qué dices? Pues me gustaría tener una super memoria para memorizar toda la Biblia. Sí, ok, muy bien. Creo que es algo, creo que cada persona que ha compartido su fe ha estado en esa situación en que está tratando de recordar un pasaje bíblico o algo para compartir en el momento adecuado y, sí, por falta de memoria no tienen. Ok, muy bien. Entonces, y vemos también, pensando en unos otros superpoderes, vemos todas las dificultades que tenía el, el apóstol Pablo en sus viajes. Muchas dificultades en viajar. Y si tal vez podría él ah, volar o algo así, no hubiera tenido tantas dificultades con el viaje. Hoy, en la historia de hoy, vamos a ver algo que es más porroso de cualquier superpoder que vemos en Superman o algo así. Es el poder de la palabra. Y vamos a ver el poder de la palabra que está en nuestras manos en la historia de Felipe y el etíope. Entonces, hoy en vez de leer en las primeras lecciones, siempre para el paso de contar, hemos leído la historia. Hoy, en vez de leer la historia, vamos a utilizar la forma de dialogar. Entonces, les voy a dar preguntas para que nosotros juntos contemos la historia, yo con ustedes. Entonces, ¿quién quiere empezar con la historia para contestando esta pregunta? ¿Para dónde se dirigió Felipe en esta historia? ¿Cómo empieza la historia de Felipe y el etíope? Bueno, eh, Felipe recibió una orden de parte de Dios. Dijo que se fuera hacia el sur por el camino.
y fue donde se encontró con el etíope. El etíope iba a adorar. Él era un eunuco, él era un hombre que quería conocer de Dios y iba a adorar a un templo cristiano. Muy bien. Felipe Pero, recibió la orden de parte de Dios que se sí, dijera de ese camino para poder encontrarse con el etíope. sí, y bien dicho que el etíope, o también se llama un eunuco, él tiene el deseo de adorar a Dios, él tenía la Biblia allí con él, pero qué problema tenía el etíope? Él estaba en su carro, ¿qué problema tenía? Aunque tenía él la Biblia y el deseo de adorar, ¿qué problema? No la entendía, no podía interpretarla, No podía. no sabía Entonces, para quién era el que estaban hablando. exactamente, muy bien. Y específicamente, esta parte es importante. ¿Qué pasaje de la escritura leía el etíope? El de Isaías, Sí, de Isaías. Isaías, Y de vez en cuando llaman a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Y de qué habla? No necesitamos las palabras exactas, pero ¿de qué habla la parte de Isaías 53 que leía el etíope? habla del siervo del Señor, de Jesús nuestro Salvador. Exactamente, es una profecía sobre Jesucristo. Isaías escribió su libro más de 700 años antes de Jesucristo, pero sus profecías son unas de las profecías más claras sobre la venida del Salvador. Específicamente, esta profecía habla de su sufrimiento y su muerte. Muy bien. Entonces, después de ver el problema del etíope, ¿qué hizo Felipe? No sé si hay otro que quiera participar. Sí, sí, bueno, pero ya, hace muy bien. Carlos o Edwin, ¿quiere contestar esta pregunta? ¿Qué hace Felipe al ver la dificultad de entender las escrituras que tenía el etíope? Sí, bueno, Para serle franco, leí ahorita. Sí, Edwin, adelante una vez más, por favor. Para serle franco, como no pude ver las lecciones, estoy leyendo ahorita Hechos 8, 26 al 39. Después que termine yo le explico. Sí, ok, muy bien. O Carlos, si quiere ayudar a nosotros con dialogar esta parte de contar la historia. Entonces, qué hace Felipe al ver el etíope leyendo la Biblia, pero no entendiéndola muy bien? ¿Qué hizo? aprovechó la oportunidad, además qué texto maravilloso que tenía, y le señaló a Jesucristo, a Mesías. El etíope tenía la duda si hablaba del mismo profeta, de alguien más. Entonces, no es que estuviera completamente ignorante, pero tenía dudas de quién está hablando este hombre realmente. Y obviamente, él siendo de otra nación, no supo lo que había pasado en Jerusalén, y Felipe toda esa información para llevar al etíope el conocimiento bíblico de Jesucristo, el Mesías, el único Salvador. Muy bien. Entonces aprovechó la oportunidad Felipe para Sí, compartir con él lo de Jesucristo. Waldina, ¿algo más? Ok, eso que le
el etíope tenía sed de conocimiento y al ver la actitud Felipe del etíope, de que este hombre tenía una sed increíble de poder conocer quién era ese personaje, entonces él, iluminado por Dios, veo yo que tuvo la oportunidad de hacer la comparación y de poder hablarle acerca de Jesucristo, quién era Jesucristo, qué es lo que había venido a hacer en la tierra por él y por Felipe, ¿verdad? Y eso le permitió, le inyectó fe, le inyectó esperanza, le inyectó conocimiento, entonces eso dio un fruto. Sí, Podemos continuar con, Edwin, sí. podemos continuar con el dice, de todo lo que la hermana dijo es cierto, pero de toda la palabra pues, que Felipe le decía al joven, entonces le dijo algo muy importante y es el bautismo. Y por lo tanto, cuando iba en el carro, entonces miró agua, entonces paró el vehículo y el carro, perdón, y entonces fue bautizado. Entonces vemos pues, que no, en el transcurso no solamente él le explicó quién era Jesús, el que decía Isaías, sino que también le comentó la obra, le contó sus maravillas, le contó todo lo que él hizo y le contó cómo podía tener la salvación a través del bautismo. Entonces, en ese momento no aprovechaban, no perdieron la oportunidad y también permitió que Dios se bautizara en el nombre de Cristo Jesús. Eso fue lo más maravilloso de ese relato, es que el hombre en ese camino aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador y por lo tanto permitió pues, que fuera bautizado en el nombre de Jesús. Muy bien. No solamente conocer, sino también aceptarlo. Muy bien. Y sí, y fue vemos el poder de Dios en la palabra y a mí me gusta mucho la palabra que utilizó Waldina, que inyectó la fe. Vemos el poder de la palabra y vemos inmediatamente que no fue el de Felipe que dijo algo del bautismo, sino fue el mismo etíope, el eunuco, que mencionó en versículo 36 sobre el bautismo, como mencionó también Edwin. Vemos la gracia de Dios y fue tal vez, bueno, no sabemos cuánto tiempo pasaron juntos los dos, pero tenía que ser menos de un día, porque ¿qué pasó después del bautismo? El etíope siguió su camino y Felipe fue trasladado por el Espíritu a otro lugar. Exactamente. Amén. Exactamente. Y entonces, y dice específicamente que el etíope siguió su camino lleno de gozo. Y vemos el gozo de la fe de saber de su Salvador Jesucristo, a quien había salvado a él por medio de su muerte y ahora por medio del poder de la palabra ahí en el carro. Y no sabemos nada más del el etíope, no se menciona lo que pasó después de regresar a su país en África, pero sabemos que Dios había entrado. Sí, Waldina, adelante por favor. ¿Algo más? Bueno, de todos modos, vemos en esta historia, ya hemos dialogado la historia y es una historia muy bonita. Ahora vamos ya que hemos captado la atención con la pregunta y contado la historia utilizando la forma de dialogar, ahora vamos a considerar unas preguntas. Yo creo que para entender el significado de esta historia para nuestras vidas,
es importante saber quién es Felipe. ¿Alguien sabe quién es Felipe? Hermano de Jesucristo, y fue el que reemplazó a Judas. Bueno, ¿Cómo? se menciona aquí en el libro de Hechos el nombre de Felipe, pero no es él que, que tomó el lugar de Judas. El nombre de él que tomó el lugar de Judas se llama, bueno, déjame buscar, se llama Matías. Entonces Matías tomó el lugar Felipe, pero sí se menciona muy bien y aquí antes en el libro de Hechos. En Hechos, y voy a poner ahora la Biblia también aquí en la pantalla, pero espero que se pueden ver. Y si están buscando dónde puede buscar pasajes muy fácilmente por internet, que se puede ver aquí en la pantalla, se llama biblegateway.com. Con este sitio se puede buscar muy fácilmente muchas versiones de la Biblia y buscar cosas en la Biblia. Por eso estoy utilizando esto. Es igual de lo que viene. ¿Mande? ¿Cómo se llama el sitio web? Bible. Biblegateway.com. Voy a poner el sitio en el chat de WhatsApp mañana para que se puedan verlo, porque es una palabra en inglés, pero tiene casi todas las versiones en español ahí disponible gratis en el internet. Bueno, de todos modos, regresando a nuestro tema, en el sexto capítulo de Hechos, habla de la elección de 7 diáconos y lo que pasó que fue con el crecimiento de la iglesia, los creyentes querían ayudar los unos a los otros, entonces ellos ofrecieron comida para ayudar a las viudas y para las personas pobres. Entonces, pero fue mucho trabajo con manejar estas ofrendas y las comidas para distribuir a las personas con necesidades. Entonces ellos, y aquí tenemos en versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y otros nombres. Entonces Felipe fue uno de los que estaban allí para ayudar con servir a las mesas, como dice más arriba. Estaba allí para ayudar con la distribución de comida. Entonces no fue uno de los apóstoles, de hecho, pero un poco más adelante, estamos ahora en Hechos 8, Felipe, después de una gran persecución por Saulo en Jerusalén, salió Felipe a Samaria y él compartió su fe. Entonces vemos algo especial en Felipe, aunque no fue uno de los apóstoles, todavía, como dijo Carlos antes, él aprovechó la oportunidad de compartir su fe. Entonces, una persona para utilizar la palabra de Dios, para utilizar su poder, no tiene que ser apóstol, no tiene, es el poder de la palabra de Dios está en las manos de todos nosotros. Felipe era ni siquiera en Jerusalén originalmente tenía él una posición de predicador, ni nada de eso. Él no fue uno de los apóstoles, pero era todavía instrumento de Dios para compartir su palabra como todos nosotros. Entonces, ya regresando aquí, vemos a Felipe. Es importante en considerar el significado de esta historia. ¿Quién es Felipe? No es apóstol, no es predicador, es creyente
compartiendo su fe. Ok, otra pregunta. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? O mejor dicho, ¿quiénes son los que son como el eunuco hoy en día? Las personas que se han dar su vida, su tiempo al Señor sin casarse. Sí. Y sí, exactamente. Los que van, y es importante decir en este punto que no hay ninguna ley de la Biblia que dice ah, que nos prohíbe casarnos. Pero sí, son personas así. Pero también hay personas que aunque no son eunucos, son como el eunuco en otro sentido. Pastor, Dígame, sí. bueno, recordemos, digamos, si usamos la palabra eunuco, en la antigüedad, pues, era el que sirve a su amo, y son personas como esclavas, pues. Eso lo usaban los egipcios, eso lo usaban en los hindú, eso lo usaban, digamos, en la misma China. Usaban a hombres capados y que realmente se dedicaban al servicio del rey. Pero si lo miramos bajo el punto de vista teoterapia de cristiano, podemos decir que el eunuco es una persona que se ha entregado su vida al servicio de Dios, independientemente de quien sea. Simplemente se entregó su vida al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Es una persona que le sirve a Dios, en otras palabras. Es un servidor, es un eunuco. Sí, es un servidor. Entonces él servía, bueno, al principio él era tesoro de la reina Candace. Al fin fue servidor del Señor mismo también. Pero también en otro sentido, creo que nosotros podemos ver oportunidades como Felipe vio en el eunuco. El eunuco tenía conocimiento de la Biblia, tenía su propia Biblia, tenía el deseo de saber quién es Dios, pero de verdad él no había escuchado de Jesucristo. Aunque tenía la promesa de Jesucristo ahí en su carro con él, no sabía lo que estaba leyendo. Entonces, creo que hoy en día hay personas que nosotros conocemos que saben algo de Dios, que tal vez tienen una Biblia en la casa, que quisieran conocer a Dios un poco mejor, pero no tienen como el eunuco dijo a Felipe, él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Tal vez no han escuchado el puro evangelio de que Jesucristo murió en la cruz para salvar al mundo, para dar su sangre, para limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos, aunque no son eunucos en el sentido de este etíope, nosotros tenemos personas así en nuestras vidas, creo. Personas como él que necesita, que saben algo, pero nosotros podemos utilizar el poder de la palabra para conectarlos con Jesucristo, con su Salvador. Muy bien, seguimos, ya hemos captado la atención, hemos contado la historia, hemos considerado las cosas de la historia. Ahora vamos a seguir con consolidar. La primera pregunta, siempre vamos a utilizar las mismas preguntas cuando estamos estudiando una historia bíblica en este paso. La primera pregunta es esta. ¿De qué se trata esta historia? Un resumen. ¿De qué se trata esta historia? Pastor, Sí, Carlos.
Hay un dicho que hace poco un vecino me compartió y me dio mucha gracia y tiene que ver con la historia. Dice el dicho: toda ignorancia al diablo le produce ganancia. Ya, aquí tenemos a un hombre que fue a Jerusalén a alabar a Dios, pero como a ciegas. Iba a alabar a Dios, no sabemos cómo conoció de Dios realmente y cómo se adquirió el libro de Isaías, pero no conocía el mensaje de salvación. Entonces, estaba ahí pues buscando, porque se reconocía en cierta forma ignorante, y se reconoció ignorante al decirle a Felipe, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, de eso habla, ¿no? De que hay mucha gente en todas partes del mundo que pueden ser religiosos, pueden ir hasta una iglesia cristiana y aún así no tener conocimiento bíblico de la salvación. Me parece bien lo que dice Carlos, pero también hay una responsabilidad sobre nosotros los creyentes, y es que en primer lugar aprender a escuchar la voz de Dios, obedecer y hacer diligente anunciando la palabra de Dios, ¿verdad? No desaprovechar ninguna oportunidad. Y a Felipe pudo obedecer o pudo desobedecer cuando Dios le habló, pero más sin embargo él obedeció y se dirigió hacia el camino donde sabía Dios que iba a toparse con este hombre. Y vio, lo importante de Felipe es que vio que el deseo, vio la oportunidad en el hombre, que él tenía el deseo de conocer. Y muchas veces hay personas que lo tienen, pero hay personas que tampoco lo tienen. Pero de igual forma, el centro del poder que tenía Felipe era es que su mensaje estaba basado en el Dios, en la palabra. Y eso le ayudó mucho a él. Entonces, nosotros los creyentes debemos de centralizar nuestro mensaje en la palabra, debemos de ser diligentes anunciando la palabra y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Muy bien, gracias. Y con el repaso que ustedes ya hicieron, creo que ya hemos bien contestado esta pregunta de qué se trata esta historia. Hemos visto los puntos principales de la historia. Entonces vamos ahora al segundo punto de consolidar. La primera pregunta siempre es de qué se trata esta historia. Después, la pregunta es, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Como no entiendo. ¿Cuál pecado me enseña a confesar? Entonces, el significado de la pregunta es que, bueno, la Biblia siempre dice que todos han pecado, están destruidos de la gloria de Dios. Y la ley de Dios está en la Biblia. Y Romanos 3:20 dice que el propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestros pecados. Entonces, esta pregunta, y claro que tenemos que siempre recordar que somos por naturaleza pecadores, para que sepamos también que necesitamos un Salvador, que tenemos la alegría de un Salvador. Entonces, en historias bíblicas vamos a ver nuestros pecados. Entonces, la pregunta es confesar, no a mí, no hay un sacerdote, no estamos hablando de eso. Estamos especialmente a hablar personalmente a qué pecados al ver esta historia voy a ver en mi vida para confesar al Señor. Ya. ¿Se entiende mejor? Pastor, Sí, Edwin. Sí, sí. pastor, Estamos yo fallando, como que considero que
¿Cuál es el pecado que me enseña a confesar en esta historia? Si lo miramos bajo el punto de vista personal, podemos decir que si nosotros como conocedores de la palabra estamos leyéndola, nos estamos preparando, estamos incluyendo, y vemos a alguien de que no conoce, y entonces y no le compartimos la palabra, entonces caemos en pecado porque somos conocedores y no estamos incluyendo. Recordemos que la Biblia es para enseñar, para corregir, para instruir y para edificar. Y si nosotros no, como conocedores, no ponemos en práctica en eso a un hermano, entonces caemos en pecado. Entonces, a eso también nos lleva a confesar, porque tenemos que estar atentos a, a compartir la palabra de Dios y no quedarnos callados. Nos quedamos callados, entonces entramos también en desobediencia, entramos en pecado. Muy bien, muy bien dicho. Y creo que ese es algo que sin duda nos enseña a confesar esta historia. Bien, bien contestado. Y Waldina también iba a decir algo. Sí, que al no ser diligente estamos cayendo en pecado porque Dios nos da la oportunidad en el bus, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros vecinos y muchas veces vivimos como encapsulados, viviendo nuestras propias vidas y nos olvidamos que hay tanta necesidad y tanta gente que no conoce a Jesucristo y muchas veces somos como solamente que estamos viendo y no estamos siendo diligentes, no estamos actuando. Quizás Dios nos pone a la persona para que le hablemos y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el no ser diligente, el no escuchar la voz de Dios. Muy bien, bien contestado. Y esto, aunque de vez en cuando historias así nos enseñan a confesar nuestros pecados, también tenemos la pregunta después, que es la tercera pregunta en este paso, que nos da gozo, el gozo que tenía el eunuco. Es la pregunta: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Mm. Sí, bueno, Sí, sí, Carlos, adelante, por favor. pues yo veo el amor de Dios en esta historia, en que es el eunuco y así toda persona que tiene una sinceridad de buscar a Dios. Sabemos que Dios es el que propone, ¿verdad? Esa sinceridad. Dios no va a estar muy lejos, ciertamente, y que Dios va a proveer algún líder, algún pastor, algún guía, algún evangelista, para que nos ayude a cumplir la gran comisión que nos dio en Mateo, ¿no? Ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, veo el amor de Dios en que, pues, Dios siempre está atento a las necesidades y las va a satisfacer. Pues sí, estoy de acuerdo con Carlos y yo voy a citar la palabra que está en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. El amor de Dios es el amor tan grande que la misericordia de Él que nos ha dejado la palabra, como dice esta palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el amor de Dios es, es cómo vamos a usar su palabra, cuál es el propósito con el que vamos a usar su palabra. Y Él nos da la gracia para poder hacerlo. La misericordia de Dios que aún nosotros no siendo simplemente creyendo en lo que Él hizo por nosotros nos puede usar
no necesariamente tenemos que tener un título, sino que simplemente por la sencillez y el corazón que tengamos dispuesto para hacerlo, llevar el evangelio. Eh, Muy bien, Waldina. Edwin. Pastor, Sí, Edwin. eh, bueno, considero también, además de todo lo que dieron mis hermanos, en esta historia el amor de Dios se ve, y si quitamos, usted decía, cómo se ve el eunuco. Quitemos la palabra eunuco y miremos a los gentiles. Entonces, podemos decir, ¿cómo se ve el amor de Dios en esta historia a los gentiles? Pues prácticamente la respuesta sería que Dios nos ama a todos por igual y que utiliza de una u otra manera a personas para que nos comparta su palabra, su amor. Entonces, si yo me pongo ahí como el eunuco, cuando yo recibo esa palabra, entonces yo siento que Dios dice, ven hijo mío, antes estabas fuera, yo quiero que seas parte de mí, seas parte de mi gracia. Y por lo tanto, el amor se ve que Dios nos ama a todos, sí, como a todos, y de una u otra manera, Él nos quiere atraernos a sus brazos, nos quiere atraer a su redil. Entonces, ese es el amor más grande en esa historia, fue que el eunuco está representando a la humanidad y que la humanidad está ansia de conocer quién es Dios, y una vez conocido, lo tenemos bien aceptado en nuestro corazón. Muy bien dicho. Bueno, qué buenas las respuestas de los tres de ustedes. Muy bien contestado, porque hay mucho amor de Dios. Vemos el amor que Dios buscó al etíope. No es el amor de Dios no es un amor por un pueblo o una raza o un tipo de personas, pero el amor de Dios es para todos, y Jesucristo murió por los pecados de todos, y ya buscó al etíope, envió a Felipe en una misión especial para buscarlo a él, pero también nos ha buscado a nosotros, tal vez utilizando a otros, a un pastor, un amigo, nuestros padres, alguien que en el transcurso de nuestra vida ha compartido esta misma poderosa palabra con nosotros. Entonces vemos el amor de Dios. Eso también vemos el amor de Dios en el bautismo. Más adelante en el libro de Hechos, Pablo habla contando su propia historia, habla de que cuando Jesucristo vino a él, él tenía la oportunidad de ser bautizado, y vemos el amor de Dios. Él dice que por el bautismo se lavó los pecados también. Se lavaron los pecados. Entonces ya tenemos el amor de Dios en toda esta historia, y también en las historias de nuestras vidas. Como el Señor rescató al etíope, también ha rescatado a cada uno de nosotros. Entonces ahora vamos a seguir, ya que hemos contestado muy bien esta pregunta, especialmente ustedes tres. Seguimos con la cuarta pregunta de consolidar. Y ya que hemos visto a nuestros pecados, el amor de Dios sobre todo, ¿y qué nos enseña Dios a nosotros a pedir y hacer en esta historia? ¿Sí, bueno? Sí, Carlos, adelante. Pues lo que me vino primero a mi corazón al escuchar la pregunta es pedir valor, para hablar del amor de Dios, sin importar el rechazo, si me juzgan a loco, o cuántos portazos puedan darme en la cara. Pedir valor para contar la historia del amor de
de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es lo que yo creo que me enseña a pedir mucho valor y confianza en que Dios es el que hace la obra. Muy Pues, muy bien dicho. Waldina, ¿algo más? eh, pues que nos haga reconocer el poder que tiene la palabra, la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Darle gracias a Dios por eso, darle gracias por esa oportunidad. Muy bien. Este gozo que tenía también el Felipe en compartir la historia y al oírlo que tenía el etíope. Muy bien, que nosotros también tengamos este gozo en nuestros corazones. Edwin también iba a decir algo. Y bueno, además decía Carlos, el valor, y decía la señora que tener el gozo de la satisfacción. Y como tercero podemos decir, estar siempre ungido en el Espíritu Santo. Con esas tres herramientas prácticamente vamos a, a recibir nosotros mismos como una retroalimentación, una buena enseñanza. Muy bien, muy bien. Y de hecho en este mismo libro de Hechos, déjame ver, creo que es capítulo 2. Sí, capítulo 2, hablando de este mismo Espíritu Santo, después de predicar, Pedro dijo a la gente, dijo a ellos en capítulo 2, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces se conecta ahí el Espíritu Santo con el don del bautismo. Entonces vemos también la obra del Espíritu Santo ahí vivo en la historia del etíope Felipe por medio del poder de la palabra, por poner Felipe en la situación, por el poder del bautismo también. Qué bueno, entonces sí, y oramos al Señor, pedimos al Señor que nos también ponga en estas situaciones en que podamos compartir nuestra fe como Felipe. Una pregunta más, hablando de compartir, es la última pregunta de consolidar que utilizamos en nuestro método. Es la quinta pregunta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Específicamente, ¿con quién podría compartir este mensaje? Que Dios nos muestre que tiene la necesidad con aquel que no ha conocido a Jesús como Salvador personal, ¿verdad? Con aquel que esté interesado en conocer más acerca de Jesús, con aquel que pues que conoce pero no sabe interpretar la palabra. Muy bien, muy buena respuesta, especialmente con los que saben de la Biblia, pero no saben interpretarla. Nadie ha compartido con ellos la verdadera, el punto central de la Biblia que es Jesucristo, como mostró a Felipe, a Etíope. A Edwin también iba a decir algo. Bueno, además de las personas conocedoras de la palabra de Dios, pero que no la saben interpretarla, pues de lo que dio la hermana, pues también a la familia, a los amigos, a los vecinos, compañeros de trabajo, a toda persona realmente pues, que quiera aprender o aprender más
el significado de los mensajes. Porque he observado pues, que en su enseñanza utiliza ciertas, digamos, ciertos pasajes de la Biblia. Y es muy bonito cómo lo lleva la historia. Entonces, a través de historia se va penetrando, digamos, la enseñanza a cualquier persona. Muy bien, entonces cualquier persona puede ver, sí, porque todos necesitan este mensaje. Muy bien, entonces, una vez muy rápido para repasar, hemos visto estas preguntas, las preguntas de este paso de consolidar, de qué se trata esta historia, cuál pecado me enseña a confesar esta historia, donde veo el amor de Dios en esta historia y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia, con quién voy a compartir este mensaje. Son preguntas, estas 5 preguntas que alguien que está compartiendo una historia bíblica puede utilizar para cualquier historia bíblica, para consolidar la historia, para aplicar la historia a las vidas de las personas. Y por eso estamos utilizando este método. Un poco más, entonces vamos a revisar la tarea de la última clase. El versículo clave fue Romanos 10, versículo 17. ¿Alguien nos puede decir estas palabras, que son palabras muy importantes en entender la suficiencia de las Escrituras? Romanos 10, 17. Sí. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Y otra cosa, hablamos en la última clase sobre pensar en un plan para contar la historia del hombre y del rico. Y hay 3 formas, la forma de leer, la forma de contar o narrar y la forma de dialogar. Entonces, ¿alguien puede compartir con nosotros un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro? Bueno, yo le compartía una experiencia que tuve, ¿verdad? Con una paciente del hospital. Yo creo que fue una forma de utilicé las tres formas. Pues le leí la palabra. Esta joven pues me hacía una pregunta que qué pensaba acerca de la santidad. Y Dios me dio la oportunidad de preguntarle a ella, ¿tú has leído la historia de el hombre rico y Lázaro? Entonces, pues ahí comencé yo y luego terminamos pues igual citando la palabra y fundamentándola, la historia y qué pensaba de la santidad, pero con la palabra. Entonces yo creo que Dios nos pone las oportunidades. Otro pudo irse al parque y ponerse con un micrófono y empezar a decir, bueno, tengo una historia que contarle, ¿verdad? Hay diferentes formas que Dios nos pone. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Qué bueno, entonces No poder contar la historia. Bueno, y eso es algo muy, muy bueno después de aprender algo, después de recibir la palabra, muy bueno para contar la historia inmediatamente. Muy bien. Entonces, hoy en la lección pasada profundizamos un poco nuestro conocimiento de cómo contar la historia bíblica, porque tenemos nuestros 3 pasos, o 4 pasos, de captar la atención, contar la historia, considerar
las detalles de la historia y consolidar la historia. Hoy vamos a profundizar nuestro conocimiento de cómo considerar este paso. El propósito del considerar es dar un repaso a la historia bíblica para ver si entendieron lo leído. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Según un diccionario de la Real Academia Española, la palabra considerar significa pensar sobre algo analizándolo con atención. Pensar sobre algo analizándolo con atención. Y eso es lo que queremos hacer en este paso de considerar. Pensar sobre la historia, analizándola con atención. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, pero en el considerar básicamente con unas preguntas, guiamos los que están compartiendo la historia, guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Entonces, y hay unas maneras de hacerlo, pero generalmente se puede hablar de dos clases de preguntas. Por ejemplo, en el video número 5 para esta clase, el pastor Jorge nos hace unas preguntas como ¿cómo es que Felipe y el eunuco se conocieron? ¿Qué había hecho el etíope en Jerusalén? ¿Qué libro venía leyendo el etíope? Y más preguntas así. La mayoría de estas preguntas son lo que se llaman preguntas cerradas. Preguntas cerradas son preguntas más básicas en que no hay mucho debate y solo hay una respuesta correcta normalmente. Entonces, ponemos ahí en la pantalla que son preguntas cerradas, son básicas, son preguntas sin debate y con una sola respuesta. Sí, entonces eso sería para checar si los oyentes han conocido los básicos de la historia, los hechos de la historia. ¿Quién es el eunuco? ¿Qué hizo el eunuco? ¿Qué pasó con Felipe al fin de la historia? ¿Qué pasó con el etíope? Son preguntas cerradas que podemos utilizar durante este parte de la lección de considerar. Pero también vamos a querer utilizar, especialmente con personas con más conocimiento de la Biblia, vamos a querer utilizar lo que se llaman preguntas abiertas. Estas son preguntas como de práctica para ¿cómo se dice eso? Son con más avanzadas. Preguntas más avanzadas. Y no tienen una sola respuesta. Ok, pensando en eso y vamos a utilizar especialmente como hablamos en la parte en que estamos hablando de captar la atención. En esto es muy importante conocer las personas, los oyentes, porque si están en un nivel básico su nivel de conocimiento de la Biblia, probablemente va a utilizar más preguntas cerradas. Si son personas con mucho conocimiento de la Biblia, probablemente un profesor, un maestro, alguien que está compartiendo la Biblia, va a utilizar preguntas más abiertas. Ok, voy a mostrar unos ejemplos para que podamos considerar
si son preguntas cerradas o abiertas. Ok. ¿Es pregunta abierta o cerrada? Entonces no vamos a contestar la pregunta, sencillamente vamos a decir si es abierta o cerrada. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Es una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Es una pregunta cerrada. No vamos a ver mucho debate. Hay una sola respuesta. No es para practicar, sencillamente es para contestar, para que los oyentes contesten la pregunta. Otro ejemplo. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. ¿Es abierta o cerrada? Es abierta. Muy bien, es abierta. Entonces, tal vez para alguien que no conoce los 10 mandamientos, utilizaría en enseñar los 10 mandamientos esa primera pregunta. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Pero para un grupo más avanzado va a querer el profesor, el maestro de la Biblia, que ellos piensen más en los 10 mandamientos, piensen en el significado de ellos, el significado en sus vidas, que piensen en sus estilos de vida y lo difícil de cumplirlas y todo eso. Entonces probablemente va a utilizar una pregunta abierta como la segunda. ¿Cuál sería entonces, cuál sería un desventaja? Una pregunta más. ¿Cuál sería, aun con un grupo avanzado, cuál sería el desventaja de solamente utilizar preguntas abiertas en este paso de considerar? Una desventaja sería que las personas perdieran el centro del mensaje por dar tantas explicaciones. Bien, eso sería una desventaja, sí. Edwin, ¿iba a decir algo? Bueno, podemos decir que una de las ventajas es decir, esta pregunta es que permite que cuando alguien explique pueda el otro reforzar su conocimiento. Pero desventaja sería que hay personas que cree que se la sabe toda y entonces al escuchar todo el proceso entonces tiende a aburrirse y más bien al final puede crear una distracción. Entonces considero que hay que ser muy cuidadoso la pregunta porque no sabemos el entorno cómo lo puede aceptar. Recordemos que son grupos heterogéneos y a algunos le puede llamar la atención como a otros no le puede llamar la atención. Exactamente, y eso es, este punto, creo que muy buenos puntos los dos. Es muy importante conocer los oyentes para saber en qué nivel están. Y también es muy importante no perder el punto central, porque no queremos como desviarnos tanto con una pregunta abierta que ya todo el mundo ya se ha olvidado del punto central de la historia. Carlos, ¿qué iba a decir? Ya veo que activó su micrófono. No, pues ya lo sincretizó muy bien, ya está completo. Muy bien. Entonces, pero especialmente para un grupo avanzado, está bien utilizar preguntas abiertas para que ellos tienen que profundizar sus pensamientos sobre una historia o una lección. Entonces, creo que lo mejor es siempre no utilizar solamente un tipo o otro tipo, pero tener tal vez una o dos preguntas abiertas y también unas cerradas también.
al mismo tiempo para repasar los detalles y para enfocarse en el punto central, pero también al mismo tiempo hacer que el grupo piense en lo que estamos enseñando. Muy bien, muy bien. Ok, entonces tenemos una tarea. Ya hemos hablado del proyecto final. En la lección que viene vamos a hablar un poco más de eso, pero en la tarea, en el grupo de WhatsApp, vamos a intentar distinguir entre preguntas abiertas y cerradas. Entonces voy a poner otros ejemplos para que pensemos en la diferencia y sus usos de abiertas y cerradas. También el versículo para memorizar es Hechos 8:31 y creo que este es un pasaje clave para memorizar porque nos recuerda que hay mucha gente que necesitan que nosotros expliquemos a ellos sobre la Biblia. Hechos 8:31, la primera parte dice, el etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces hay otra gente también que necesitan que enseñemos a ellos. Entonces la otra parte es ver el video para la lección 6 que voy a poner en el chat. Y también algo para, no voy a checar sus oraciones, pero otra parte es que oremos a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Eso es el último paso. Entonces, hasta ahí preguntas o comentarios o algo más para nuestra clase de esta noche. Todo bien, Pat, todo bien. Gracias. Entonces, aunque somos pocos, tenemos la promesa de Dios que donde 2 o 3 están, Él está con nosotros. Entonces tenemos su promesa y creo que ya con un grupo un poco más pequeño, otra vez, la ventaja es que todos puedan practicar y ya creo que hemos avanzado todos y crecido por la gracia de Dios en nuestro conocimiento de su palabra. Entonces, gracias por su tiempo y su atención y con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo en nuestros corazones, espero ver a ustedes otra vez en la clase del martes que viene. Entonces, hermanos, ahora vamos a concluir con una oración. Señor, gracias por la oportunidad de compartir el Evangelio con las otras personas de este mundo, con nuestros amigos, con nuestras familias, con personas que conocemos. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo, para que nos ayude a difundir tu palabra en nuestras casas, donde trabajamos, en nuestras iglesias. Que la presencia del Espíritu Santo siempre sea de alegría y de ánimo para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano. Igual que Dios les bendiga y les guarde a ustedes durante los días que vienen y con su ayuda que nos veamos aquí el martes que viene. Sea. Bendiciones. Entonces, bendiciones a todos y hasta la próxima. Gracias otra vez. Ha sido un gusto, un privilegio estudiar la palabra con ustedes. Amén.